Buenos días Venezuela, buenos días América, buenos días mis connacionales hermanos en toda la bolita del mundo. Hemos llegado al día viernes, cierre de semana, día 6 de mayo del año 2022. Mes en curso ya. Primero que todo, en este análisis se entrega, como lo había prometido el día de ayer cuando lo anuncié, 3 puntos fundamentales de mayor para resaltarlos, hablar de ellos enfáticamente sobre lo que está aconteciendo, porque hay muchos todavía venezolanos dentro y fuera del país que lamentablemente están perdidos, no consiguen el camino, no ven la salida inmediata para la crisis que vive nuestro país. Pero antes de abordar ello, yo inicio como todos los análisis de semana ya para el cierre como tal, haciendo uso y tomando este recurso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y me voy a ir con el artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Los seres humanos nacemos libres y solo cuando cometemos un acto contrario a la ley podemos ser privados de nuestra libertad. Únicamente seremos detenidos o apresados cuando exista una orden judicial o en el momento en que estemos cometiendo un delito. En ningún caso podremos ser expulsados de nuestro país. Lamentablemente eso es en otro país, pero lo que sucede en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua es totalmente contrario a esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un poquito más allá, inclusive, la ilegítima Asamblea Nacional del régimen pues pretende inclusive, ya como tiene a los partidos políticos de la mal llamada oposición, o los que llamamos oposición anomia, las tiene ya controladas y divididas en su mayor de los casos, y haber creado su propia oposición, imagen y semejanza, pues ahora va por las ONG, que hemos luchado mucho en materia de los derechos humanos, porque somos la piedra en el zapato y porque saben que somos los que estamos impulsando, cosa que no hacen los partidos políticos, estamos impulsando el tema de la acción judicial internacional, que sobre los casos de delitos de lesa humanidad que se le llevan allá en la Corte Penal Internacional, como también el caso de Alex Saab allá en los Estados Unidos, o en su defecto también está el caso del Distrito Sur con el tema del narcotráfico. Pero quiero venirme primero que todo, antes de abordar todos estos temas, con el caso de la geopolítica mundial y qué está pasando. Un caso muy claro, el caso ruso sobre Ucrania, la invasión del Putin, del criminal, sobre Ucrania. Ahí voy a tocar dos temas muy breves y pero muy concretos. El primero, la carta que dirigiera Putin al presidente de Israel, disculpándose por lo que uno de sus voceros opinara esta misma semana con relación a retomar el holocausto de los judíos en Alemania, haciéndolo ver cómo estaría sucediendo los mismos rusos contra el pueblo ucraniano. Qué aberrante, pero por muchas excusas, yo no creo en excusas y en a última hora retractarse de los regímenes como el de Putin, como así los Putines que están en América, que ya sabemos cuáles son. En ningún momento yo no creo en esas cartas que se envían, porque sabemos muy bien que están colmadas de falsedad, de mentira, y que detrás de eso sigue la avanzada, lamentablemente, contra el pueblo ucraniano. Otro punto también en esa materia es que realmente qué hay detrás de la famosa amenaza nuclear. Y alguien diría esta misma semana que eso debe terminar con un tema de acción nuclear, ¿no? De armamentos nucleares. Yo no creo, yo realmente tengo mis reservas sobre ello, porque hasta ahora Rusia, yo lo he dicho varias veces, Rusia viene perdiendo la batalla que él mismo inició con la ocupación o con la intención de invasión, que la viene perdiendo desde el punto de vista convencional en cuanto a sus ataques, y no ha podido lograr contra la defensa ucraniana, que hasta ahora ha acabado inclusive con sus mejores generales, ¿no?
y no ha podido avanzar, sino todo lo contrario, mientras que el hemisferio occidental sigue apoyándole, tanto la Unión Europea, Estados Unidos, la misma Alemania y otros países que han estado enviando recursos, no solamente de dinero, sino en cuanto a logística y armamentos, y ya inclusive de ser necesario personal para poder terminar con esta desgracia que no va a ser nuclear. Yo sé que no lo va a hacer, y esa es mi inquietud, es mi claridad en ello, porque hasta ahora Rusia era una simplemente burbuja de mentira y que está cayendo. El gobierno ruso tiene tanto rechazo internamente en su población que alcanza por encima del 74% del pueblo ruso rechaza al Kremlin y a Putin. Entonces, ahí está el peso fuerte con un problema económico interno, un problema social grave, y la gente quiere cambiar en Rusia inclusive ese sistema perverso que hasta ahora les ha sido impuesto y les han dirigido como tal. Por eso que es cualquier parecido con la realidad venezolana no es mera coincidencia. Aquí cerca del 80% rechaza contundentemente a Nicolás Maduro Moro y todo su régimen y toda su estructura organizacional criminal, al igual que a la oposición capitulante. No lo digo yo, lo dicen los números de todas y cada una de las encuestas que salen constantemente. Me voy a Estados Unidos. En Estados Unidos, pues acabamos de ver la reacción de la administración del presidente Biden, quien vuelve a ratificar el apoyo al virtual, al interino virtual, Juan Guaidó. Pero hasta ahora, como dije ayer, es una diplomacia de papel que no avanza en nada. Lo único que, bueno, el sostenimiento de las sanciones contra el régimen de Maduro y sus funcionarios, pues siguen en firme, y eso es importante, pero muy lejos de poder llegar a acuerdos, porque el régimen no está en nada interesado acuerdo, salvo de seguir su política de avance, de ataque hacia un pueblo venezolano y a seguir la crisis humanitaria como tal. Pero en todo eso, en un mundo soñado de Disney que permite decirle a ellos que todo está bien, que todo está marchando, que todo está cambiando, y todos sabemos que la crisis es mayor. Demuestra un botón, como le dije ayer el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien mantiene que muy claramente, sacaron los números, la migración venezolana sigue aumentando, los venezolanos siguen yéndose del país, lamentablemente padeciendo cualquier vicisitud a través de las selvas que atraviesan, de los ríos que atraviesan, o simplemente lo que vivió un niño en Perú en el día de ayer, cuando por xenofobia en la escuela donde está, un niño de 11 años fue golpeado, causándole esos golpes hasta inclusive un daño cerebral. Eso pues viven los venezolanos que están afuera, y por eso yo reitero de que ratifico que muchos venezolanos están anhelando la salida del régimen para retornar a su país de origen, porque saben muy bien que no pueden seguir padeciendo las cosas. El régimen, indiferente ante eso, la oposición no les interesa tampoco. Ahora se anotaron en una vía electoral que todos sabemos que por allí no van los tiros, no hay salida válida o viable, constitucional, electoral y pacífica que nos pueda llevar a la salida del régimen. Aquí, si no nos amarramos con la acción judicial, y como bien lo dije allí, la acción judicial internacional que mueva el piso y las bases débiles, muy débiles que tiene el régimen, no habrá posibilidad de salir de forma inmediata con el régimen, sino todo lo contrario, una elección esta misma, y no me llamen abstencionista antes de tiempo, no, sino simplemente no están las condiciones dadas. Guaidó sigue hablando de elecciones importantes, con elecciones acordadas, y el régimen no les va a acordar ninguna elección. Lo acaba de decir Diosdado Cabello en el día de ayer nuevamente, que este mismo año ellos mismos van a imponer la justicia con el bufete que acaban de nombrar, allá el mal llamado TCJ, que es el bufete del régimen, y van a imponer, porque van detrás de todos aquellos nombres que aparezcan para que no vayan a figurar en el 2023 en una posible proyección para un 2024 de unas elecciones que solo está buscando a través de este TCJ y que está buscando a través de CNE Maduro garantizarse, por un lado, la impunidad de 12 años más, y por otro lado mantenerse en el poder hasta donde pueda, hasta los números le alcancen. Y todo eso está bien claro. Lo demás
es inventar y decir cosas que no van a sucederse y hablarle claro al pueblo, hay que hablarle claro. Por otro lado, el cardenal Baltasar Porras fue muy objetivo y bien claro. No convencen todavía, y con seguridad así ha venido pasando desde hace años, la decisión o la acción más contundente de Estados Unidos. Cuando ya los ha tenido contra la pared, pareciera que le dan una bombona de oxígeno porque el régimen supo hábilmente convencer a la dirigencia política capitulante y traidora, y con ese discursito Estados Unidos se ha quedado allí a mitad de camino. Lo que sí bien es cierto, que la mayoría de los venezolanos de bien amantes de la justicia y la libertad, después de haber pasado tantas cosas, seguimos bien claros de que no se deba levantar ningún tipo de sanciones al régimen, porque es la garantía de poder medianamente parar a que sigan saqueando al pueblo venezolano, al saquear los tesoros y sacar el dinero, que hasta ahora lo han hecho, pero seguir saqueándolo y seguir destruyendo el país, que es la única real intención. Sabemos que el dinero que lo sustenta es el mal habido del narcotráfico, de la corrupción, etcétera, pero no tienen a dónde disfrutarla ni gastársela, y por lo tanto hay que mantener la fe y la confianza que la acción judicial internacional libertadora será la vía más expedita para poder salir del régimen. Y viniendo a Venezuela nuevamente, nos encontramos que la crisis eléctrica sigue siendo, pero más y más grave, indiscutiblemente que sí. Y hago un paréntesis, porque realmente el problema de la electricidad, ¿no?, agudiza cada día más, porque no tienen la solución definitivamente. Canibalizar maquinaria para poder tapar un huequito con otro hueco y medio activar algo no es la salida ni es la solución. Pero aquí nadie va a venir a invertir hasta que el régimen de Miraflores esté allí, los usurpadores estén allí. Eso está bien claro. Esto se resuelve definitivamente con los países que ofrecieron en el 2019 la garantía de poder resolver definitivamente el problema de la electricidad en Venezuela, pero ninguno de esos países se lo ofrecieron al interino, yo recuerdo, pero que no van a poder estar porque el interino tuvo una sola opción, que ya no la va a realizar desde luego, porque el G4 no lo va a aceptar. La inconstitucional ley de estatutos para la transición, como la comisión esa delegada, lo amarró y le puso una camisa de fuerza al interino. El interino tenía una sola opción, que era nombrar un gabinete dentro o fuera del país. Si tenía miedo porque podían poner y perseguir presos a los nombrantes, miembros de un gabinete, podía haberlo hecho en uno de esos países, de esos 60 países que salieron a darle apoyo, y nombrar para que tuviera la beligerancia. Acordémonos del caso de Benghazi, por ejemplo, ¿no?, entre tantos casos en el mundo, y poder trasladar e instalar un gobierno de transición en el exilio que le podía permitir reagrupar las fuerzas armadas, las políticas y toda definición jurídica o de acción legal internacional, y ahí sí dar el paso para ir tomando posición de zonas estratégicas de Venezuela y poder desde hace rato haber desalojado al régimen de Maduro. Esa era la acción, y nosotros lo planteamos desde el 2017, inclusive antes que llegara el interino, pero hay una clase política que no le conviene y que desde 2005 venía comprometido con el narcorrégimen. Tuvo una gran oportunidad en el 2015, pero no la aprovecharon, y aquí tenemos los resultados. Ya no miremos más atrás, sino vemos las consecuencias, y sobre las consecuencias no podemos seguir labrando, lamentándonos, quejándonos, sino tenemos que irnos realmente a la causa que nos permita un plan estratégico concertado de los venezolanos, de los dirigentes, de los líderes, nuevo liderazgo, que venimos hablando de ello, y ponernos de acuerdo nosotros. Mientras que cada quien tenga su parcela y cargue de forma de su personalismo, haciendo una propuestas inviables inclusive, pero al fin y al cabo, si está de este lado correcto es la historia, tenemos que ponernos de acuerdo. La resistencia democrática republicana, nos tenemos que poner de acuerdo todos, de los que estamos allí. Pero nos cuesta, porque cada quien tiene un protagonismo. Y lo primero es los señalamientos. Quiero felicitar a Antonio Ledesma por la presentación de su libro La Tumba. Ojalá que sea leído por muchos, porque es una realidad, una cruel realidad, que viven más de 260 presos políticos, ¿no?, y sin contar los que ya murieron, que han vivido durante, no solamente durante el terror, que ha implicado peor inclusive que en la dictadura, porque en la dictadura de Pérez Jiménez, por muy pocas cosas que eso, y menos que esa,
provocó el derrocamiento de Pérez Jiménez. Imagínense ustedes en estos 20 años, sobre todo los últimos 10 años, que ha sido peor y más grave que inclusive el peor estilo cubano, ruso, no bolchevique, de todo el terror que se comete en esas cárceles de tortura y que hacinamiento que se le ha dado a venezolanos, tanto militares como civiles, y que muy pocos políticos hablan definitivamente. Valiente y suerte y muy claro Antonio Ledesma. Y tengo que nombrar a Pablo Medina Carrasco porque también presentó su libro Cara de Crimen, que habla bien claro de las situaciones de Hugo Chávez Frías y de muchas cosas en su entorno que provocaron realmente esto, y se aclara mucho cómo llega inclusive el usurpador de Miraflores y está allí aupado por los cubanos, rusos, inclusive la gente de Irak. Eso hay que analizar, un libro perfecto, y contribuyen a ese libro que yo presenté en el 2020, como fue El camino hacia la sociedad humanista y republicana. Hay que leer, hermano, informarse, para poder realmente emitir opiniones serias, concretas en todo esto. Y finalizo diciendo, el camino sigue siendo el cese a la usurpación por la vía de la acción judicial internacional, la reagrupación de los venezolanos de bien que tengamos que entender, prepararnos para el día de hoy y el día después, y asimismo plantearnos el proceso de transformación política, el nuevo pacto, que sí tiene que ser a través de una constituyente, una nueva constitución, desde luego, y establecer realmente un gobierno de transición que garantice el orden interno, que garantice la reinstitucionalización, el ataque inmediato a la crisis humanitaria, para que países vengan inmediatamente a invertir para poder estabilizar al país y poder migrar a una Venezuela que garantice el futuro de las nuevas generaciones. Pero para lograr eso y después establecer una verdadera democracia que nos permita ir a un procesos electorales de la presidencia e inclusive pasando hasta por un consejo una junta de vecinos inclusive. Pero para llegar a eso tenemos que aclarar tiene que la justicia imperar y sobre ella caer de un lado, de otro lado, venga de donde venga, porque la corrupción y la impunidad no puede seguir existiendo en el país. El imperio de la ley tiene que establecerse definitivamente y la justicia transparente, clara y libre para que nos permita realmente llegar a lo que anhelamos los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad. He querido aclarar todos estos términos, estas posiciones para abrir una cosa. Y finalizo ahora sí con el tema de Colombia. Colombia entra en una etapa y a ti, hermano colombiano, a ti que nos unen históricamente muchas cosas y sobre todo el agradecimiento de la atención a los venezolanos que han emigrado y que se encuentran allá y el paso de muchos hacia otros países. Colombiano, revísate, toma conciencia. Si bien es cierto que la corrupción imperó y te decepcionó de muchos partidos que incurrieron en ella y por eso has desviado tu mirada hacia estos delincuentes, en este caso con Gustavo Petro. Mucho cuidado, mira Venezuela en lo que estamos. No permita que una de las democracias más estables de la América Latina sea tocada por esta organización criminal transnacional, porque después te vas a arrepentir. Muy pendiente con ello y hasta las próximas entregas. Que Dios bendiga a todo el pueblo venezolano, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Justicia y libertad, Venezuela, y para la América toda.